Hola, cordial saludo. Mi nombre es Natalia Ramírez. Hago parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este video vamos a abordar conceptos y temas acerca de la motricidad. Bueno, pues iniciamos entonces. El propósito de este video es hacer una recopilación de todos los temas y todos los contenidos que vimos en el transcurso del periodo académico. De esta forma, pues vamos a adquirir un aprendizaje significativo por la retroalimentación, ya que va a ser muy importante para nuestra futura profesión y para nuestro futuro campo laboral. Bueno, en el corte número 1, lo que vimos y lo que trabajamos fue una lectura de un libro acerca de la teoría del movimiento desarrollado por Kurt Meinel, y en especial en el capítulo número 1 habla del movimiento humano como el objeto de experiencia práctica del conocimiento teórico. De esta forma, pues también está acompañado de Leipzig y abordan los siguientes conceptos. Entonces, entendiendo que surge el movimiento a partir de la supervivencia, el trabajo y el entrenamiento de guerra. A partir de ellos se generan unos ejercicios físicos y que se catalogan como desarrollo natural. El trabajo es entendido como una actividad útil y como un proceso mediante el cual uno puede adquirir bienes de consumo. Entonces, de esta forma se entiende que el ser humano siempre tiene la necesidad existencial de tener un trabajo y de trabajar como tal. A partir de todas estas actividades también pues se desarrollan patrones básicos de movimiento, de las cuales vamos a definir como locomotrices, no locomotrices, de recepción y de trayectorias. Específicamente también se aborda un poco sobre la educación física de los agricultores y los ganaderos por el aumento de las fuerzas productivas y laborales. Entonces, como tal, estas personas tienen la necesidad de realizar ejercicios físicos y también con la vinculación de algunos deportes. El objetivo básicamente de la didáctica en el movimiento se resume de la siguiente forma. Entonces, tenemos una dinámica humana que se refiere a la supervivencia y a la subexistencia del ser humano como tal en su entorno. Tenemos una dinámica del trabajo, que ya se los expliqué, una dinámica deportiva y la dinámica expresiva. Esta dinámica expresiva a lo que se refiere es a las danzas de la cultura como tal y tradiciones específicas a las que estas personas estaban vinculadas. Mediante esta didáctica de movimiento y las diferentes dinámicas, se desarrolla o se adquiere un acervo motor. ¿Qué es el acervo motor? Es el cúmulo de experiencias adquiridas, obviamente experiencias motrices. Entonces, de esta forma también abordamos lo que es la capacidad motriz. Esta capacidad motriz se desarrolla consciente e inconscientemente en todo el periodo de nuestra vida. Obviamente, pues para desarrollar esta necesita un factor mental o cognitivo, pues primero se piensa, luego se habla o ejecuta. La motricidad deportiva, pues en este caso es la especialidad que se le da a un deporte. Y el movimiento humano, pues básicamente resumido, es cómo la evolución del ser humano y el desarrollo interviene en este tipo de, este aspecto ya teórico. Adicional a eso, vimos los estadios de Jean Piaget. Entonces decimos que existen 4 periodos. El periodo número 1 es el periodo sensoriomotor. Va desde los 0 años, es decir, desde el nacimiento, hasta los 2 años. Dice que hay un control motor del aprendizaje y de objetos físicos. De igual manera, se dice que la experiencia que se adquiere es mediante el sistema sensorial y también las experiencias que viven en el entorno con ayuda de su cuerpo. El periodo preoperacional va desde los 2 años hasta los 7 años. Es el desarrollo de habilidades verbales. Entonces ya el individuo o el niño como tal empieza a adquirir habilidades verbales y a organizar su lenguaje y también entender simbología.
En el periodo de operaciones concretas de 7 a 11 años es el inicio del asentamiento de conceptos abstractos. En este caso, el individuo empieza a entender o empieza a discernir lo que es el bien y es el mal. Y en el periodo de operaciones formales, perdón, va desde los 12 años y es el desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas de razonamiento. Entonces, en este caso, el individuo ya empieza a ser bastante crítico y empieza a adquirir ideales que construyen su personalidad. Bueno, hablando de lo que es la motricidad, es fundamental, se dice que es fundamental para el desarrollo psíquico, el desarrollo intelectual, el desarrollo moral y también el estético-cultural. Pues como abordamos anteriormente, pues hablamos de distintas dinámicas que enriquecen la motricidad como tal. Hablamos también de la coordinación motriz, que es el ordenamiento, o se entiende como el ordenamiento y la organización motriz de los movimientos ejecutados armónicamente. También se aborda lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. En la motricidad gruesa hablamos de que son movimientos bastante generales, pero a su vez toscos, que requieren de mayor energía. ¿Qué quiere decir que requieren de mayor energía? Pues que al yo realizar este tipo de movimientos me voy a cansar más, puesto que me voy a alcanzar una fatiga superior, ya que los movimientos no son tan, digamos, que tan armónicos y tan precisos. En este caso, la motricidad fina es específico, estético y preciso. Digamos que en paralelo no, lo contrario a la motricidad gruesa, que en este caso, en la motricidad gruesa, es menos precisa y es bastante general, muy, muy tosca, de verdad. En este caso, pues la energía es menor, ya tú dominas los movimientos y ya haces movimientos mucho más precisos y más armónicos. Estas dos motricidades se pueden estimular de múltiples formas y variantes para adquirir el cúmulo de experiencias. En este caso, pues obviamente enriquecer el acervo motor. Luego encontramos lo que son el tipo de articulaciones, los planos y ejes y las fases de movimiento. En este caso, el tipo de articulaciones, entendemos que hay tres tipos: la diartrosis, la anfiartrosis y la sinartrosis. La diartrosis es de gran movilidad y estas se catalogan como articulaciones móviles. La segunda, que es anfiartrosis, es de escasa movilidad y la clasificamos como articulaciones semimóviles. La última es sinartrosis y dice que es de nula movilidad, es decir, la catalogamos como articulaciones no móviles. Luego encontramos lo que son los planos y ejes: sagital, derecha e izquierda, frontal, anterior y posterior, transversal, superior e inferior. ¿Por qué abordamos este tipo de conceptos como tal? Es porque de esta forma vamos a analizar mucho mejor los movimientos. Los movimientos son una cadena de sucesos motrices y se dice que es la consecución de movimientos que llevan a una progresión, finalidad u objetivo. Cada vez que nosotros nos movemos tenemos un objetivo y hay un progreso. Por eso abordamos lo que son las fases de movimiento, entonces las catalogamos como tres. Entonces, fase inicial, que es la postura corporal; la fase intermedia, que es la fase donde el movimiento es concreto y es visible; y la fase final, que es la finalización de la acción motriz. En el corte número 2, pues otra vez abarcamos los planos y ejes, pero de una forma más detallada. Como bien les decía, los planos y ejes nos permiten analizar mejor y clasificar mejor los movimientos que vemos y que pueden generar el cuerpo. Entonces, en este caso, hablamos de que en el plano frontal, alrededor del eje sagital, se producen movimientos de abducción y aducción. En el plano sagital, con el eje transversal, se resultan o se generan movimientos de flexión y extensión. En plano transversal, decimos que gira alrededor del eje frontal y se hacen movimientos de rotación, en los que están la pronación y la supinación. Luego empezamos a hablar un poco de las capacidades coordinativas.
Entonces vamos a definir lo que es la coordinación para Jean Le Bouche. Es la activación conjunta de las propiedades del sistema nervioso y de la musculatura esquelética con el objetivo de dar respuesta de manera eficaz a las demandas recurrentes de una tarea o acción motriz. ¿Qué quiere decir esto? Que al yo hacer una tarea o una acción motriz, lo que me permite es el sistema nervioso en gran medida y también el sistema muscular. ¿Para qué? Para que yo haga movimientos armónicos y bastante eficientes. Estas capacidades coordinativas encontramos tres ramas. Las generales o básicas, en las que está adaptación, acoplamiento. En las especiales tenemos orientación, reacción, ritmo, anticipación y diferenciación. Por último, encontramos las complejas, que es el aprendizaje motor, la agilidad y el equilibrio. Estas también pueden ser entendidas como el típico adoraré. Bueno, y ahora en este orden de ideas vamos a abordar lo que son las capacidades perceptivo-motrices para Francisco Sáenz Pastor. Este autor lo divide en 4 grupos. El primer grupo es de los grupos musculares involucrados. Entonces se dice que se desglosa de coordinación global o dinámica y son, digamos, este tipo de coordinación requiere de ajustes en todas las partes del cuerpo y en la mayoría de movimientos que implican locomoción. Recordemos que la locomoción es saltar, es correr, es trepar, es gatear. Y por su parte, la coordinación segmentaria, oculomanual, oculopédica, requieren del control y el dominio de objetos y el movimiento de trayectorias inciertas. Entonces, en este caso, pues, un ejemplo puntual del oculopédico es cuando yo hago dominadas con el balón, o también el oculomanual cuando yo hago lanzamientos de pelota. Luego tenemos precisión de movimientos, que es la coordinación gruesa, y la coordinación fina. ¿Qué es la coordinación gruesa? Son movimientos de baja precisión muscular. En cambio, la coordinación fina es una coordinación de alta precisión con gran control de la función muscular sinérgica. A lo que se refiere con los músculos sinérgicos es que ellos están involucrados con los músculos más grandes. A las percepciones, encontramos percepciones espaciotemporales. Estas se desenglosan de 3 formas. Entonces tenemos la percepción del espacio circundante, se refiere a la percepción espacial del entorno personal y cercano. Esto es definido por Bayard en 1973 y básicamente hace referencia en que el individuo empieza a identificar el arriba, abajo, derecha e izquierda, o también delante, detrás. Entonces hace referencia a que es el entorno personal, ¿vale? También encontramos la percepción sobre el propio cuerpo, dice que hace referencia a la percepción del esquema corporal según Jean Le Bouche. En este caso, pues abordamos sí, lo que es tal vez la lateralidad y también el esquema corporal entendido como la imagen que yo me hago de mi propio cuerpo y la identificación de mis segmentos corporales. Por su parte, el ritmo dice que es una manifestación del movimiento que relaciona el espacio y el tiempo de una manera muy precisa y muy ajustada. El ritmo también, de hecho, está involucrado con las capacidades coordinativas, específicamente en las especiales. Luego encontramos percepciones relacionadas con el entorno. Estas se desenglosan de 2 maneras. Entonces encontramos orientación espacial. Dice que supone tener una conciencia en todo momento de donde estamos ubicados con relación a nuestro cuerpo. Es una cualidad muy asociada al dominio del espacio circundante. Entonces recordemos que el espacio circundante hace referencia a adelante, atrás, arriba, abajo, por ejemplo. Y también encontramos la percepción de trayectorias y se refiere a percibir trayectorias de objetos ligeros y manejables para actuar en conveniencia. Pues en este caso también incluye lo que es la coordinación oculomanual, como, digamos, actividades no locomotrices como lanzar. Encontramos los principios de estabilidad, bastante importantes, de hecho también en la gimnasia, en la asignatura que nosotros también estamos viendo, y
Primero definamos qué es estabilidad y qué es equilibrio. Estabilidad es la resistencia al movimiento lineal o angular. El equilibrio, por su parte, es la habilidad para mantener una posición estable. Dentro de estos principios encontramos 4. Entonces tenemos cuando el centro de gravedad se acerca a la base de sustentación, es mucho más estable. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con mis 2 dedos, simulando que son 2 piernas, ¿verdad? Y que va, en este caso, el individuo va a hacer una parada una parada de cabeza en 3 apoyos. Entonces, por ejemplo, si el centro de gravedad lo encontramos justamente aquí, entonces la idea es que las piernas no estén inclinadas, sino se acerquen a la base de sustentación. La base de sustentación en este caso sería esta parte de la mano como tal, haciendo referencia a que es el tronco, ¿no? Y que también involucra las manos y la cabeza. También encontramos otro principio que es cuando el centro de masa está en línea con la base de sustentación, es mucho más estable. Está también relacionado al ejemplo anteriormente pues, mencionado. Y otro de los principios es cuando los segmentos musculares están en línea, mayor es la estabilidad. Por ejemplo, si yo tengo una pierna más arriba que la otra y la otra está más inclinada, pues no va a alcanzar mayor estabilidad. En cambio, si las alineo con la base de sustentación y con mi otra pierna, va a haber una mayor estabilidad. El otro principio es cuando la base de sustentación es mayor, aumenta la estabilidad. Entonces, como contextualizamos, pues el ejemplo es una parada de cabeza con 3 apoyos. Entonces, teniendo en cuenta que la base de sustentación se forma por la cabeza y también acompañado de las manos y la ubicación que se le da a ellas, formando obviamente un triángulo para que esta base sea bastante amplia y haya mayor estabilidad. Encontramos luego una terminología bastante importante para nosotros. Entonces, tenemos el crecimiento, la maduración y el desarrollo. ¿A qué se refiere el crecimiento? Se dice que son los cambios cuantitativos de las dimensiones del cuerpo. Entre ellas están la estatura, la longitud y también la longitud de los segmentos corporales como tal, el tamaño del cuerpo y también se distingue el biotipo. La maduración, por su parte, se refiere a cambios cualitativos y al reloj biológico que señala el avance. Es decir, que en la maduración adquirimos cambios cualitativos, ya digamos desde lo que es fisiológico, de lo que es el desarrollo social, de lo que es el desarrollo psíquico también, y el desarrollo motriz, obviamente siempre implicado. El desarrollo se define como la correlación del crecimiento y de la maduración. También, al paso del tiempo, incluyen aspectos sociales, emocionales, intelectuales y motores del niño. La adolescencia, ¿qué es? En este proceso hay un incremento muy sustancial del peso y de la altura. También empiezan a hacerse notorias características sexuales secundarias, es decir, cambios fisiológicos o biológicos de su cuerpo y de sus órganos como tal, y se hacen presentes en esta etapa. Obviamente tenemos que recalcar que también hace parte de la pubertad, ¿verdad? Sé que lo han escuchado. Entonces, esta pubertad se divide en 2 fases. La primera fase puberal dice que es la etapa en la cual las características físicas y sexuales del individuo maduran y se presentan debido a cambios hormonales. Esta se da desde los 13 años hasta los 14 años. En la segunda fase puberal se dice que es la etapa madura en la cual el individuo desarrolla a la perfección características sexuales. En este caso se desarrolla de 15 a los 18 años. Bueno, hablamos entonces de las capacidades condicionales. Estas son bastante interesantes. Se dice que las capacidades condicionales son desarrollables y también son innatas. En este caso, pues tenemos 4 que son las importantes o que son como tal las precisas, las que son, y la fuerza se define de la siguiente forma. Dice que es la capacidad de vencer, de soportar o levantar un peso o masa mediante la acción muscular. Esta fuerza se clasifica de diferentes tipos. Entonces tenemos la fuerza dinámica, que es el resultado de una contracción isotónica, la fuerza máxima, superar grandes masas en velocidad constante,
La fuerza explosiva debe ser una resistencia relativamente baja a una velocidad máxima. Y también encontramos la fuerza de resistencia, es cuando el músculo vence una resistencia durante un largo periodo de tiempo. En este caso, pues también tenemos en cuenta los tipos de contracciones, que son las isotónicas y las excéntricas, si no estoy equivocada. También está la velocidad, dice que es la capacidad que permite realizar contracciones y relaciones musculares en menor tiempo posible. Dice que la velocidad de reacción es responder a un estímulo en el menor tiempo posible. También encontramos la velocidad de desplazamiento, es la capacidad de recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Y también encontramos la velocidad gestual, que consiste en realizar movimientos de una parte del cuerpo en el menor tiempo posible. Encontramos también la resistencia, la capacidad de realizar un trabajo eficientemente durante el máximo tiempo posible. La resistencia aeróbica, entonces, consiste en mantener un esfuerzo continuo durante un largo periodo de tiempo. La resistencia anaeróbica consiste en mantener un esfuerzo de intensidad elevadísima durante el mayor tiempo posible. Dice que la flexibilidad permite realizar movimientos de gran amplitud. Su fundamento se encuentra en la movilidad articular y elasticidad muscular. En este caso es importante señalar que la flexibilidad se va perdiendo al paso que nosotros vamos creciendo. Entonces es importante que los niños sigan continuando su práctica y su desarrollo de esta flexibilidad y que no la pierdan, entendiendo que a la edad, digamos, a los recién nacidos y su etapa de infancia, la flexibilidad es bastante notable y bastante amplia en este tipo de población. Encontramos lo que es la flexibilidad estática, que se realiza sin desplazamiento, y la flexibilidad dinámica, que es con desplazamiento. Para estas 4 capacidades condicionales, se deben tener en cuenta el desarrollo motriz, el desarrollo motor que tiene cada uno de los individuos para empezarlas a trabajar en el tiempo exacto y de una forma adecuada. Avanzamos en lo que es el proceso de ontogénesis. Dice que consta de la evolución de la motricidad dentro de una especie. En este caso, pues nos centraremos en el ser humano desde el estado embrionario hasta el estado adulto. En este proceso de ontogénesis tenemos un desarrollo global en distintos aspectos. ¿Cuáles son los distintos aspectos? El desarrollo biológico, que es el desarrollo corporal, la osificación, la musculatura, el sistema cardiopulmonar, los procesos metabólicos y también la actividad nerviosa. En cambio, en el desarrollo motor dice que están inmersas las capacidades motoras, desarrollo de la velocidad, la resistencia, la fuerza y la flexibilidad. Por otra parte, tenemos las capacidades perceptivo-motrices, como el equilibrio, la reacción, la diferenciación, la regulación de movimiento y la adaptación. Y como último tenemos el afianzamiento de capacidades motrices, gestos técnicos dentro del ámbito deportivo. Entonces, en este caso, pues, después de la edad de la infancia y al yo adquirir experiencias motrices más avanzadas, entonces yo puedo iniciar con una iniciación deportiva, valga la redundancia, donde aquí voy a adquirir movimientos y vamos a afianzar técnicas específicas de un deporte. Luego entramos en lo que es el desarrollo psíquico. Dice que está enfocado mayormente por las cualidades cognitivas, el pensamiento lógico, las percepciones y la memoria. Y también están las cualidades motivacionales y sentimientos. Y por último, el comportamiento, el aprendizaje y la práctica. Se dice que este proceso de ontogénesis ocurre en dos transfiguraciones bastante importantes y se enmarcan en el niño preescolar, en el niño escolar, que se produce en mujeres y hombres desde los 4 a los 6 años. Dice que hay una modificación de las proporciones de cabeza, de tronco, alargamiento de la cara y también de las extremidades. En la segunda transfiguración, por su parte, es la etapa como tal escolar y juvenil, y aquí comienza un proceso de maduración. La edad está alrededor de las mujeres de los 11 años hasta los 13 años, y por los hombres tenemos que es desde los 13 años, los 15 y los 16 años.
Dice que hay una aceleración rapidísima del crecimiento, específicamente de las extremidades y de los órganos. En el corte número 3, el último corte, trabajamos un poco sobre el desarrollo motor y como tal las fases sensibles. ¿Qué son las fases sensibles? Es el periodo de tiempo donde el individuo desarrolla una capacidad o mantiene una capacidad. Estas etapas sensibles se dan a través de las edades según el desarrollo motor en el que está el individuo. Sin embargo, recalcamos que en todos los ciclos de la vida se aprende y está involucrado el desarrollo motriz. Cada que yo haga un movimiento y cada que yo tenga una experiencia motriz, voy a aprender y voy a complementar mucho más el desarrollo motor que yo tenga. En estos influyen mucho el entorno, la necesidad, la percepción y se da por evaluación por competencias o evaluación por objetivos. Concluimos entonces con el aprendizaje motor. ¿Qué es el aprendizaje motor? El aprendizaje motor es un proceso de acciones continuas que apunta al rendimiento del movimiento. El aprendizaje motor es la adquisición aplicada, aplicación y mantenimiento de destrezas motoras. Eso lo define Lourdes Otero. Entonces, démonos de cuenta cómo es que la destreza motora empieza a ser fundamental, ya que se adquiere mediante un proceso y mediante unas fases. Por eso vamos a catalogar 3 fases importantes. La fase A dice que es correspondiente a la adquisición de forma tosca y la coordinación primitiva del movimiento. Entonces, en este caso, los movimientos son toscamente coordinados, son antieconómicos y se produce mucho cansancio. También ocurre cuando el individuo adquiere habilidades motrices básicas por imitación, por necesidad y de forma externa o inexacta. En este caso, pues podemos decir que cuando el niño nace empieza a adquirir movimientos y patrones por medio de la imitación, pero entonces estos son inexactos y son de forma tosca. Luego avanzamos en la fase B, que es la corrección, afinamiento y diferenciación. Dice que la coordinación elaborada del movimiento. En este caso, la fase de desarrollo con la coordinación elaborada del movimiento es una forma más adecuada, adaptada, racional, en la cual son posibles grandes rendimientos y no son posibles en grandes rendimientos ni en el deporte ni en el trabajo. En este caso es cuando el individuo empieza a ser un poco más consciente de los movimientos que realiza y dice que también son desarrollados por diversos medios y métodos hasta llegar de forma paulatina a adquirir una forma refinada de ese movimiento. Dice que la corrección también es importante para nosotros en específico como docentes o como futuros docentes de licenciatura en educación física, tenemos en cuenta que la corrección se hace de manera oral o también se hace de forma visible con la ejemplificación que nosotros hagamos como docentes. Entendemos también que la fase C, la última fase, es el afinamiento y adaptación a condiciones cambiantes, estabilidad del movimiento. Entonces, los movimientos que nosotros hemos adquirido en las anteriores fases empiezan a ser más elaborados y se convierten en una propiedad estable que se puede disponer fácilmente y en todo momento. En este caso, los movimientos que yo ya adquirí y que he trabajado empiezan a ser estables en el ser humano y también puede llegar a la expresión más utilizada que es la destreza motora. Entonces, el objetivo de este afianzamiento, a diferencia de la fase B, es que el afinamiento se puede definir como el paso a paso de la coordinación elaborada. En cambio, en esta fase C, la coordinación es de alta precisión. Y dice, y volvemos a recalcar que la destreza motora también es entendida como el movimiento en el que se alcanza un máximo adiestramiento, un máximo tope, donde yo tengo la estabilidad de esos movimientos y son bastante refinados. Bueno, pues finalizando, aquí dejo las referencias bibliográficas.
Recomiendo mucho los libros de Meinel, recomiendo también los libros de Jean Le Bourge, de Piaget, que son los más importantes y que nos ayudan a entender un poco más el desarrollo desde las etapas primarias hasta las adultas. Entonces, muchas gracias por ver el video y nos veremos pronto. ¿Vale? Hasta luego, muchas gracias.